alegría proclamar del Señor la verdad, pues eres catequista. Catequista, deberás despertar en sus almas, despertar esa hambre por Dios, en plenitud conducirlos a Él. En esta tarde vamos a estar con la presencia del magíster Javier Díaz Tejo de Chile, quien es magíster en educación y licenciado en pastoral catequética, director de investigación y publicaciones del Instituto Escuelas de Fe de la Universidad Finis Terrae. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias, Kelly, por tu presentación. Primero que todo, un gran abrazo a Marcial Riveros, por el tremendo trabajo que está realizando. Es envidiable y felicito calurosamente, ya lo he hecho en forma personal, por el trabajo que todos ustedes como equipo de la Comisión de Catequesis allá en Bolivia están realizando. Es impresionante el salto que ustedes han dado, lo que ustedes nos están mostrando al resto de los países de América Latina. Así que alguien desde afuera tiene que decirles a ustedes también, porque cuando uno está haciendo algo bueno por dentro, en su casa, en sus límites, eh, no siempre uno dimensiona lo que, lo que está haciendo. Entonces sepan de que alguien que viene de afuera se entera de esto, y al menos he podido seguir en parte el encuentro 1, 2 y parte del 3, y ver lo que ustedes están haciendo es de grandes proporciones, que van bien de la formación de las y los catequistas de su bello país. Así que, primero que todo, quiero felicitar al equipo coordinador, en la persona de Marcial, también de ti, Kelly, y bueno, perdón que me olvide de los otros que no tengo el gusto de conocerlos. Así que, pero sobre todo, en segundo lugar, pero no menos importante, es a cada uno de los que están aquí conectados. Los quiero felicitar por el esfuerzo que están haciendo. No es fácil interesarse en gastar tiempo, gastarlo, entre comillas, en, y seguir fatigosamente de repente una, dos, tres, etcétera, un número importante de reuniones, eh, quizá en un tiempo donde ustedes quisieran estar descansando, pero lo están haciendo eh, al servicio de capacitarse para sus catequizandos, para los niños, jóvenes o adultos a quienes ustedes atienden. Así que los felicito calurosamente a ustedes, catequistas, varones y mujeres de Bolivia y del resto de otros países donde están conectados para este curso. Los felicito. Ya es mi tiempo, Kelly, tú me dirás. Ah, muy bien, Claro que sí, tiene la palabra. ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos ha tocado? El capítulo 4 del directorio. Y si ustedes me permiten, voy a compartirles pantalla de algo que preparé. Estamos bien ahí, Kelly, ¿no? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Bueno, directorio para la catequesis, el capítulo 4. El capítulo 4, la formación de los catequistas. Entonces vamos sí, a seguir la misma lógica que se han hecho con los anteriores ponentes. Vamos a hacer una presentación a aproximadamente unos 20 minutos. Una pregunta que les dejaré para que ustedes dialoguen en sus pequeños grupos y después ya vendrá una segunda parte. Vamos con ello entonces. Este directorio
nos presenta un capítulo 4 llamado La formación de los catequistas. Y una primera, diría yo, una primera clave para que ustedes logren sopesar la importancia que tiene este capítulo 4, llamado La formación de los catequistas, es comparar con el directorio del año 97. Ustedes pueden encontrar muchas claves al momento de tratar de ver la importancia que tiene este capítulo, pero antes de entrar al detalle de lo que propiamente aquí se desarrolla, solamente un dato que es en comparación con lo que el lugar que ocupó esta misma temática en el directorio anterior. Y ahí, al hacer eso, uno descubre una cosa importante. Me refiero a que en el directorio del año 97, el que le acabo de mostrar, este capítulo formaba parte, eh, em, constituía uno de los capítulos de la parte final, de la parte quinta, que se llamó La catequesis en la iglesia particular. Esta parte de la formación de los catequistas en el directorio del año 97, entonces, tenía relación con la parte final, la parte más operativa eh, que analizaba ese directorio acerca de la catequesis. Tenía un lugar más del orden más práctico. Ahí era el lugar que se le había dado al capítulo de la formación. Pero noten entonces la originalidad, el cambio, y es que en este directorio, este capítulo, la formación de los catequistas, forma parte de la primera parte del directorio, llamada la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo esto? Entre otras cosas, de que la formación de catequistas no puede ser pensada como un asunto meramente operativo, una cosa secundaria, una cosa quizás de orden solamente práctico, que sí es importante porque atrae a nuevos agentes, a nuevos catequistas, a una comunidad y nada más que eso. Tenemos catequistas aquí con quienes podemos trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos. No, aquí lo que el directorio nos está diciendo es que la formación de catequistas ocupa un rol mucho más importante que aquel simplemente operativo, que es de orden de las bases de la catequesis. Tal como, si ustedes se recuerdan, nos explicaba el hermano Balbino algunas semanas, en la semana pasada, creo, ¿no? En la primera jornada. O sea, la formación de catequistas no es algo menor, no es un asunto sobre el cual uno simplemente llega a él por deducir otros aspectos, sino que aquí estamos enfrentando un asunto de primer orden, de primera importancia, y por lo tanto hay que mirar con mucho cuidado, con mucho detalle, porque estamos hablando de algo que es de las bases. Por eso, después de haber hablado de la identidad de la catequesis y de los catequistas, eh, la formación de estos agentes, que requieren la catequesis para cumplir con una identidad, que es lo que hemos conversado, lo que ustedes han trabajado en los primeros 3 capítulos, se debe cuidar con una formación esmerada de tales catequistas. Por eso, esa es la importancia de que de que aparezca este capítulo como conformando esta primera parte, la parte de las bases de este directorio, eh, y no como simplemente una cosa menor eh, hacia el final, simplemente de cómo la iglesia local, cada parroquia, por ejemplo, hace y se eh, integra a nuevos catequistas. No, aquí estamos hablando de una importancia más estratégica.
Bueno, dicho esto, entonces para que ustedes vayan sopesando todo lo que vamos a decir ahora, esta es una clave transversal, la importancia de todo lo que vamos a decir. Dicho eso, entonces, digo, podemos ir ya a los distintos puntos que trata en este capítulo el directorio. Y el primer punto que trata es sobre la naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas. Ya les voy a explicar y se van a entender por qué está esa imagen ahí. Entonces, en primer lugar, lo que dice en este punto el directorio es que es una frase que en realidad es muy, ah, podríamos decir, muy potente. Aquí es una frase que tiene muchas implicancias. La calidad de las propuestas pastorales está relacionada con las personas que las realizan. Usted dirá, oye, ¿y esto a propósito de qué? ¿No? ¿Cuál es el sentido? A lo que está apuntando es que si nosotros nos estamos viendo hoy día ah, enfrentados a una tremenda tarea, que es la de renovación de de toda la pastoral de la iglesia. Queremos darle un giro en una perspectiva más evangelizadora, más fuertemente evangelizadora a nuestra, a nuestra iglesia, para que optimice su forma de evangelizar. Aparecida, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, ya nos llamó acá a nosotros los pueblos y de alguna manera también el Papa Francisco lo ha hecho con la Iglesia Universal, de renovarnos, primero renovar toda nuestra pastoral y renovar, por lo tanto, nuestras estructuras. Y lo que aquí esta frase del directorio nos está diciendo es que todas esas iniciativas tan interesantes, tan valiosas, por cierto, en algunos lugares muy urgentes, no se va a poder llevar adelante a menos que usted no tenga cierto número de personas, personal podríamos aquí decirlo, eh, que tengan calidad en su servicio. Si queremos nosotros desarrollar una, una evangelización más abierta, más incidente, que sea de mayor calidad, debemos contar con agentes preparados. Y en ese sentido hay que entender que la formación es mucho más que una instrucción, es mucho más, y se va a repetir en varios momentos, es mucho más que simplemente colocar elementos dentro de la cabeza del catequizando. Y por lo tanto, es mucho más que tener catequistas que sean un libro con cuerpo y piernas y brazos. A eso trata de apuntar la imagen que ustedes tienen aquí al lado. La formación no es hacer a alguien más erudito, que alguien tenga muchos más conocimientos, mm, más contenidos en su cabeza. Hay que entender la formación como un proceso de transformación de la misma persona. Por eso está subrayado y destacado el término transformación, para entender que lo que estamos haciendo no es simplemente un trasvasije, un pasarle una cantidad de contenido para que las personas, en este caso los catequistas, tengan en su cabeza. Una buena formación de catequistas va a implicar la transformación de sus personas. ¿Se dan cuenta? Es decir, estamos diciendo, estamos afirmando que la formación de catequista, si cuando es bien hecha, toca lo más profundo del ser de cada una de estas hermanas y hermanos que quieren hacer bien su preparación, hacer buenos catequistas. Entonces, es algo mucho más hondo, de consecuencias mucho más profundas, que simplemente entregarle ciertos contenidos para que esa persona se los ponga en la cabeza, se los meta en la cabeza como con un embudo, y transformarse en alguien como aparece ahí
en esa imagen. ¿Cuál es el fin de la formación? El directorio nos plantea dos fines para cuando se forman a los catequistas. Por una parte, tiene que ver con la conciencia. En este caso, hacerles conscientes de ser sujetos activos de la evangelización, de que ellos importan y que son piedras vivas de un servicio que la Iglesia quiere llevar adelante y que por lo tanto deben prepararse, deben cuidar muy bien su formación. Ya vamos a profundizar en eso. Entonces, en un primer momento es, por una parte, conciencia, generarles conciencia a cada uno de los catequistas en formación de que son sujetos activos de la evangelización. Y por otro lado, capacitarlos para comunicar el evangelio, para acompañar y para educar en la fe, que es el detalle que nos que nos da el directorio. Entonces, por una parte, hacerlos conscientes a los catequistas de lo que ellos están, de su rol, de su servicio, de la importancia, de la trascendencia del servicio por el cual ellos se están preparando, ellos se están preparando. Y segundo, y obviamente, que es lo que uno esperaría, también, que es capacitarlos propiamente, en este caso, dice el directorio, para comunicar el Evangelio, para acompañar y para educar en la fe. En un segundo punto, desarrollado por el directorio en este capítulo sobre la formación de catequistas, está la comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación, afirma. Y cuando habla de este punto, resalta, y no como única vez que ustedes lo van a encontrar en el directorio, cómo la comunidad cristiana es el centro de la vida de la catequesis, su ambiente natural, cuna de los catequistas, y, y cuna de la catequesis, mejor dicho, y por cierto, cuna donde van a surgir los catequistas, y es el espacio donde cada catequizando, cada fiel cristiano, surge a la fe, va madurando en la fe, producto de que la comunidad cristiana le ofrece una vivencia de la fe, alimentada desde el plano celebrativo, particularmente con los sacramentos de iniciación, y después en la vida madura, particularmente con la comunidad que celebra la Eucaristía, pero también alimentado por estudios, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, que se hacen en forma, o deberían hacerse en forma permanente en la comunidad, a través de experiencias de comunión, de conocernos, de comunicarnos al interior de la comunidad, donde nos conocemos con nuestro párroco, nuestro pastor, conocemos también a quienes lo acompañan en ese delicado servicio, el vicario, donde nos comunicamos con eh, eh, los perdón, con el resto de los miembros que también del clero, los diáconos, a eso, que lo apoyan en diferentes tareas. Y el resto, por cierto, de los hermanos y hermanas que trabajan en distintas pastorales, en fin, esa dimensión comunitaria. Y también, como no, es la comunidad donde uno aprende a servir, aprende a generar lo que se llama la diaconía, el servicio que realiza la comunidad. Entonces la comunidad no es sorpresa, es el ambiente natural donde se aprende y se vive la vida de fe. Por lo tanto, es la propia comunidad cristiana con su forma de vida cotidiana, ¿sí? Su forma de vida cotidiana, la que nos debe enseñar, debe ser un espacio donde cada fiel aprende en forma casi espontánea a, eh, a ver qué es la fe y sus distintas características. Y en particular, nos dice aquí el directorio, va a ser el grupo de catequistas, los que ya están haciendo equipo, un lugar privilegiado para la formación y sobre todo cuando se junta con los presbíteros, ojalá el párroco u otros, o el vicario, me imagino yo, por ejemplo, en una parroquia, pero también otro tipo de comunidades. La comunidad cristiana tiene distintas expresiones,
va a decir el capítulo más adelante, donde puede ser, por ejemplo, una comunidad de un colegio católico con una vivencia fuerte de la fe, también es una comunidad cristiana. En fin, lo importante aquí que dice que para la formación importa mucho cuando los catequistas se unen y trabajan comunitariamente junto con presbíteros o diáconos, todos los que están involucrados como responsables de la catequesis, ya hacen equipo y generan lo que es una expresión muy buena, lo que usa ahí el directorio, de un laboratorio de formación permanente. Es decir, cuando generan una instancia y en espacios, en momentos durante la semana, donde se escuchan, donde discuten, donde preparan los encuentros, donde se escuchan las opiniones de todos y dicen qué podemos hacer, cómo podemos variar, cómo podemos ser más incidentes. Y producto de haber tenido los distintos encuentros semanales, por ejemplo, vuelven a decir, ¿sabes que esto me resultó bien? En mi encuentro pasó tal y tal cosa, enfrenté este problema. ¿Saben que lo que preparamos, dice otro, resultó muy bien? Y otra va a decir, sí, yo también lo intenté, pero me salió este problema. Y otro dice, oye, ¿por qué no, si para la próxima vez no probamos esto otro? Eh, Hagámoslo entre nosotros, hagamos de repente un role-playing y hacemos y ensayamos ciertas técnicas y cómo responderían nuestros catequizandos. En fin, por eso me gusta mucho esa expresión que usa el directorio, laboratorio de formación permanente. Es un espacio muy valioso para la formación de los catequistas. Más adelante ya entra en un punto importante como es los criterios para la formación. Y en este caso eh, va a tratar elementos que son muy importantes y que ustedes, las invito y los invito a que pongan particular atención, porque nos va a decir que la formación no se puede dar de cualquier manera, sino que debe cumplir ciertos, como dice la palabra, ciertos criterios, ciertos lineamientos que son muy importantes para que la catequesis cumpla con su sentido, con la identidad que ya se dijo en el capítulo anterior, y cumpla con el perfil para el cual está hecho. Un criterio y sienta las bases de todo lo que va a venir más adelante, es que debe ser la espiritualidad misionera y evangelizadora es algo central. Entonces, en este caso, lo que se invita a recordar es que como parte de la formación, como un elemento transversal y constante, los catequistas que se están formando deben resaltarle constantemente a estos catequistas en formación su propia experiencia de fe. Y que recuerde que si él o ella están ahí formándose, no simplemente ni principalmente porque a ellos se les ocurrió, y que también es cierto, pero principalmente y primero que todo porque están respondiendo a una llamada que les hace el Señor primero a hacer este servicio. De modo que esa noción de la persona que quiere hacer su servicio eh, debe tener siempre de base un espíritu de misionero, de alguien que está obedeciendo a un llamado y va al servicio de sus hermanos a través de este rol tan particular como ser catequista. Eso es transversal, eso ha de ser permanente y le va a dar el sentido a todo el resto de otras cosas que vienen después, como los contenidos, por muy interesantes que sean. Bien, ahí hay mucho que apuntar, pero estoy pasando por alto diciendo los elementos sustantivos solamente, que me parecen a mí. Segundo, que la catequesis, segundo criterio de formación, es una formación integral, y en este caso se busca que esta formación tan particular como es la catequesis cumple tres tareas. La iniciación, dice el directorio, de educación y de enseñanza. Yo al respecto tengo mis comentarios en este punto, pero no puedo dejar de mencionar que esto es lo que dice el directorio. Me parece que aquí hay que darle una vuelta más a la tuerca, en cierto sentido que ya quiero comentarles más adelante, pero esto es lo que es el directorio. Lo que busca la formación es una formación integral, la catequesis busca una formación integral. Estos son aspectos de iniciación, por cierto, ustedes sabrán que
un modelo que está entrando muy fuerte y que tiene que formar parte de nuestras catequesis es la iniciación, entendiéndolo como iniciación, recuperar su rol de iniciación, por cierto, de educación y un aspecto fundamental que es la enseñanza. Otro criterio es el estilo como se forma. Y en este caso es de un acompañamiento. Si yo tuviese que ah, subrayar un aspecto de novedad que tiene este directorio, yo diría que esto es una muy buena noticia que trae el directorio, que es, lo dice mucho más explícitamente que el anterior, este término, el acompañamiento, como un estilo fundamental que hay para realizar la catequesis. Y en este caso, no solamente para la catequesis que yo voy a hacer como acompañamiento, sino que requiero ser acompañado como catequista para yo saber acompañar después, ¿sí? Entonces, qué bonito es entender, por una parte, y lo va a decir en varios momentos el directorio, hacer catequesis es acompañar, pero en este capítulo se insiste que como criterio, los mismos catequistas tienen que vivir una experiencia de acompañamiento. Se dan cuenta que en referencia al ese dibujo que aparecía hace un momento atrás, es mucho más que simplemente ponerle contenidos en la cabeza. Aquí estamos hablando de saber acompañar a estas personas que están en su formación inicial. Pero esto de mucho mayor, que es coherencia entre los estilos formativos. Y yo lo he puesto, esto no está en el directorio, pero me parece que resume bien. Como quiero que eduques, te educo. Creo que eso sería una muy buena síntesis para quienes están como responsables de formación de catequistas. Este debería ser como el criterio que yo debería manejar si soy responsable de la formación de catequistas. Yo quiero que el catequista haga de esta manera su catequesis, con la característica A, B, C, por así decir. Bueno, tengo que formarlo en esa misma perspectiva, porque ¿cómo? ¿Mediante qué milagro? Haciéndole magia a quién. Un catequista que fue formado en A va a realizar su catequesis en la dirección B. Si usted quiere que el catequista, las y los catequistas, eduquen con una característica especial en una dirección, diríamos, por eso insisto, en la dirección A, empeño, estudiar, esforzarse, pero, segundo punto que hay a motivarse a hacerlos por sí mismos. Cuando no haya curso, para cuando se acabe este momento, cuando estén solos, tienen que tener una motivación que los invite a que cada uno se quiera autoformar. Yo me esfuerzo, yo leo, no porque me lo dijo el párroco, no porque me lo dijo mi coordinador de grupo, no porque me lo dijo tal o cual, no porque me lo dijo Marcial solamente, ¿sí? Sino porque yo entiendo como catequista en formación, me han ayudado a tomar conciencia de que es importante que yo me forme y nadie me lo tiene que estar diciendo. Yo solo entiendo que eso es importante. Y nuevamente aparece como criterio de formación esta dinámica del laboratorio que decíamos hace un momento. Es generar instancias donde no sea simplemente estar sentado escuchando a alguien que dice cosas muy interesantes, sino que sea algo práctico, donde nos juntamos, estudiamos, ponemos en práctica, discutimos, analizamos, entramos en debate sobre estrategias, técnicas, que resultó esto, no resultó esto otro, en fin, que sea muy vivo y activo. Perdón, me estoy pasando un poco el tiempo, pero entonces me adelanto un poco más, lo hago un poquito más rápido. Las dimensiones de la formación, el cuarto punto que desarrolla este capítulo, y con esto nos viene a decir que la formación no es una pura cosa, no es un tema, sino que son áreas que yo toco de la persona. Y con este esquema, que esto no aparece en el directorio, pero traté de expresar, muestro que hay distintas áreas y no solamente una al lado de la otra, sino que unas más profundas que otras. En lo más profundo de la persona está el ser, su aspecto más identitario, su aspecto más íntimo. Sobre eso, y está con un asterisco, el saber ser con, que esta es una novedad, porque viene a rescatar
un sentir que ya en algunos ámbitos educativos se venía insistiendo desde fines de los años 90, en el cambio de ciclo sobre todo, con las personas no somos solamente seres individuales, sino que un aspecto fundamental, más allá del saber y el saber hacer, es nuestras relaciones, nuestros vínculos. Entonces, el saber ser con, sobre todo en una dimensión que nos ayuda a vivir en un mundo plural de tanto contacto, es un área, una dimensión en este caso que hay que saber desarrollar también en los catequistas. El saber, por cierto, cómo no, tengo que aprender ciertas cosas y el saber hacer algo más de orden práctico. Entonces, todas estas dimensiones son importantes y hay que saber, están relacionadas entre sí. No son espacios separados, como dicen, cada uno independiente del otro, que no tiene nada que ver. No, no es cierto. Están relacionadas estas dimensiones. Eh, el desarrollo entre ellas ha de ser armónico, es decir, no puede haber el desarrollo de una y que se hipertrofie solamente, por ejemplo, y lamentablemente no es un ejemplo muy inventado, muchas formaciones de catequistas son solamente al saber, al saber, al saber. Mucho contenido de orden doctrinal, por ejemplo, que está bien, y el problema no está con la doctrina, pero aquí hay que decirle, por favor, ¿y qué pasa con el resto de las dimensiones? El catequista tiene otras dimensiones en su formación. Y por cierto que esta es una tarea compleja, el formar en todas estas dimensiones, y hay que saber decirles que el formarse es algo que no termina nunca, hay que decirle a los catequistas, es de por vida, y que nadie se titula, por así decir, de maduro, ni en la vida tampoco. Así que no puedes decir, mira, cuando yo tenga cierta madurez, perdón, cuando yo sea maduro, voy a poder entregarme a decirle sí al Señor y voy a entregarme a este servicio. No, no, no. Si usted tiene el llamado, comienza a hacerlo ahora. Preocúpese bien de su formación y sea humilde en el camino. Siempre va a tener fallas, siempre va a poder aprender de otro, pero haga el camino simplemente. Y algo más de las dimensiones, que es el desglose que nos da el directorio, perdón, que indica entonces que cuando hablamos de la dimensión del ser, aquí estamos hablando del núcleo que fundamenta el actuar de la persona, que implica el desarrollo de los aspectos humanos, ¿sí? Todo el aspecto psicológico, sobre todo eso, y el aspecto vocacional, ¿sí? Mi relación con el Señor, y particularmente la dimensión misionera en ese sentido. Cuando hablamos del saber ser como ya les decía y les adelantaba, hablamos del aspecto relacional, que aquí el directorio señala muy interesantemente que por aquí está la base, que cuando se alimenta bien, cuando se desarrolla bien, orienta la comunión eclesial, el vínculo con los demás. Y tiene que ver con el aspecto comunicativo, un elemento central para un catequista, el saber comunicar. Y aquí pone el ojo el directorio, pone ojo, atención, enciende las alarmas para decir que en este sentido la formación de los catequistas en el aspecto comunicativo y relacional es delicado porque se presta en ocasiones para relaciones poco sanas, para relaciones de poder, porque el catequista tiene poder, hay un poder dado por los catequizandos, por los niños, por los jóvenes, hacia su catequista. Es una autoridad, tiene cierto poder, es indudable. Y ahí pueden surgir situaciones abusivas, de modo que hay que tener mucho cuidado y en la formación de catequistas decir alguna palabra al respecto. En el saber, esto quizás es mucho más sencillo de entender porque más lo hemos desarrollado, que es el estudio del mensaje, ¿sí? A la luz, sí, no por sí mismo, no en el aire, sino no la pura especulación, sino que a la luz del contexto existencial del individuo y social de los interlocutores, sus preguntas vitales, su contexto socio-religioso, etc. Y esto implica, dice el directorio, una formación bíblico-teológica fuerte, muy bien hecha, orgánica, bien, pero también
psicológica, darle elementos sociológicos a los catequistas, elementos de pedagogía, elementos de comunicación. Y en el saber hacer, aquí el catequista se transforma en un facilitador de un proceso pedagógico en el cual no es protagonista. Entonces tiene que tener elementos de comunicación, pero para saber que él está para prestar un servicio, que es presentarle a, a cada catequizando al Señor Jesús, para que una vez que ellos entran en diálogo, el catequista se retira. Entonces, no es el protagonista el catequista, ni menos de todo el proceso catequístico, porque ya lo vimos en el primer capítulo, en todo el proceso catequístico, más aún, en todo el proceso evangelizador, si bien hay personas, y la historia de la salvación nos muestra una gran cantidad de testigos, a nivel visible, a nivel invisible que trabajaba siempre, es el Espíritu Santo. Y es Él, en definitiva, quien está haciendo surgir y dar fruto a lo que usted está haciendo. De modo que, en realidad, el gran protagonista es el Espíritu Santo y no usted. Pero siempre el Señor quiere trabajar usando sus manos. Y el último punto es la formación el penúltimo, que llama a la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. Una cita muy interesante ahí dice que la calidad de la catequesis en una comunidad depende también de los ministros ordenados que se ocupan de ella. En ese sentido, el directorio desarrolla muy bien la importancia que tiene que quienes son diáconos, quienes son presbíteros, tengan formación, pues, y los futuros obispos, por cierto, por haber tenido formación en siendo presbíteros, que tengan elementos de catequética. Entonces, en los seminarios, en las casas de formación, en distintos momentos, no puede faltar la formación sobre el anuncio y la catequesis. Eso dice el directorio. Va a decir también de que dónde pueden haber elementos catequéticos. Bueno, en el acompañamiento espiritual que se le da en forma constante a los seminaristas, sugiere que haya experiencias carismáticas, es decir, que en distintos momentos fuertes, en jornadas, en retiro, hay elementos donde se le anuncia a Jesús vivo y que entienda el impacto que tiene escuchar el querigma traducido a la vida de uno. Y ojalá haya estudios ad hoc, es decir, estudios específicos sobre qué es la catequética, la catequesis con distintos interlocutores, en fin, que haya estudios específicos. Y tal como dice ahí este presbítero, el que está estudiando en el seminario el directorio, es tarea del obispo, cuidar la dimensión catequética en la formación inicial y también la formación permanente de presbíteros y diáconos. De modo que yo espero que los catequistas, los seminaristas y presbíteros y diáconos tengan algún momento como en reunión del clero o tengan algunas iniciativas o aquí mismo estén participando de este tipo de cursos que hace la Comisión Episcopal de Bolivia. Ahora sí, el último punto es donde el directorio habla sobre los centros para la formación, es decir, en qué instancias se organizan estos cursos. Bueno, para decir que hay que decir que estos cursos vienen en distinto nivel, no son solamente de uno. Y por eso, en una iglesia local viva, ¿sí?, de una diócesis, por ejemplo, o un decanato, o a nivel nacional, cuando es viva y están todos ahí, como ven, con el Espíritu Santo, tienen que generar instancias de formación. Si una comunidad es viva, tiene que generar instancias de formación. Pero las instancias de formación no son todas al primer nivel, de un único nivel. Hay un nivel de formación básica, vamos a decir, que puede tener un rango que puede ser de la parroquia o de toda una diócesis, que da formación básica. ¿A quiénes? A catequistas. Ese es un primer nivel donde van personas que no tienen ninguna formación, que quieren ser catequistas, pasan por alguna entrevista, en fin, cada iglesia local tendrá sus requisitos, y los que aprueban esos requisitos pasan a formarse como catequistas, ya sea en su parroquia o es una única escuela que tiene una diócesis para formar a sus catequistas. Pero
Siendo eso muy importante para tener catequistas, se requieren otros servicios dentro de la catequesis que requieren, por lo tanto, una especialización. No es suficiente la formación básica. Y en ese sentido, en algunos lugares se crean estos cursos que ya son de rango diocesano, es decir, que una diócesis tenga este tipo de cursos, o a nivel de todo un país, que la conferencia episcopal tenga una escuela o instituto donde se especializan algunos catequistas para ser responsables o para ser coordinadores de catequesis, ¿sí? Y en ese sentido, este es un nivel distinto que requiere un poquito más de perfeccionamiento, son cursos más largos, son más amplios, porque así son como amplias y profundas, amplias sus nuevas responsabilidades. Pero todavía es más, se requiere que haya a nivel de país cierto número de expertos en catequesis, y esos eh, son instancias de estudios ya propiamente superiores. Y en ese sentido, estos expertos que están en estudios superiores ya son expertos a nivel nacional, como para trabajar en una comisión nacional de catequesis o a la cabeza de las comisiones diocesanas, y al mismo tiempo pueden ser expertos a nivel internacional. Estos expertos son los que se llaman catequetas, que tenemos muy pocos en algunos países. De hecho, hay países donde no existen, pero que son muy necesarios para tener una catequesis viva en nuestros respectivos países. Eh, por ahí va lo que es este capítulo 4 sobre la formación de catequistas, y le pido disculpas a Marcial por haberme extendido más de lo que habría esperado. Muchas gracias. No se preocupe, más al contrario, estamos agradecidos porque nos ha brindado todo este panorama ya de los 6 puntos en este capítulo y rescatando y lo que nos ha ido animando, ¿no? La formación es más que una instrucción, es un proceso de transformación. Y eso es lo que nos ha ido mencionando usted, ¿no? Que cada uno tenemos en esta perspectiva de la disposición, querer aprender y motivarnos a hacerlos cada uno. Pero también necesitamos una motivación externa, ¿no? Y ahora vamos a pasar a los grupos, vamos a ir motivándonos también los que estamos dentro de los 201 participantes, vamos a hacer el trabajo en grupo. Estimado Javier, si tenemos la pregunta, lo podemos presentar Sí. para... La pregunta es, si ustedes me permiten, voy a volver a compartir pantalla, es sobre este punto. Entiendo, Marcial, perdón, que muchos tienen el documento, ¿no? Sí, por Sí, lo menos perfecto. te ha enviado, algunos están moviendo la cabecita, pero lo podemos tener a la mano, ¿no? Sí. Entonces, cuando ustedes van a este capítulo, vayan por favor a donde se habla de las dimensiones de la formación. Particularmente, vayan a este punto, donde se hace donde se presentan estas áreas, estas dimensiones. Ser, saber ser con, saber hacer. La pregunta es simple, la que yo les quiero solicitar que dialoguen en sus grupos. Primero respóndanlas rápidamente cada uno y después la dialogan. Y es, en estas 4 dimensiones, ¿dónde creo yo que tengo una deuda en mi formación? ¿Y por qué? Es decir, ¿dónde tengo mayor dificultades? ¿Dónde no he desarrollado suficientemente? El plano humano del ser, la dimensión más vocacional del ser, el aspecto relacional, el aspecto comunicativo del saber ser con, un mayor conocimiento bíblico teológico del mensaje, o
vacíos importantes que son una deuda todavía a nivel de un dominio más desde la psicología, la sociología, la pedagogía, para el contexto existencial y social de mis catequizando, o en la parte más práctica, más comunicativa del saber hacer. ¿En qué parte yo entonces tengo una deuda con mi formación? Eso es, y después intercambiar cuál es la justificación que yo tengo para afirmar aquello, para decir, esta es mi, donde me falta todavía profundizar más. Eso, Marcial. Gracias. Entonces, la preguntita ya lo tenemos. ¿Dónde tengo mayor dificultad dentro de las 4 dimensiones? Ser, saber, ¿no? Entonces, estas 4 dimensiones los reflexionamos y nos preguntamos, ¿dónde tengo mayor dificultad? Catequista, recibiste un llamado de Cristo. Delgadas, las partes de viga, como se les dice, ¿no? Donde estamos necesitados de reforzar en lo que es nuestra catequesis y también en nuestras personas para poder cumplir esta linda misión que tenemos. Vamos a la segunda parte. Invitamos nuevamente al magíster Javier Díaz Tejo, si es que está presente. Aquí estoy. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra para seguir con la segunda parte. Muchas gracias, Kelly. Voy a tratar de ser más, ajustarme más a los tiempos para que no me reten. Claro que sí. ¿Puedo hablar así? En esta ocasión no quiero mostrar nada. Claro, ¿Sí? claro que sí. No se preocupe. Entonces, en esta segunda parte quisiera hacer un par de comentarios para algunas cosas que me llamaron la atención de este texto. Y una primera cosa, supongo que tal vez muchas de ustedes también, cuando hacen una lectura de un texto, uno lo que tiene que hacer en ocasiones es ver, antes de ponerse a leer el texto, es ver quién lo hizo, por qué lo hizo, eh, como elementos que están en el entorno de él para poder aquilatar, tomar el peso del valor que tiene lo que dice el texto. Porque no es solamente lo que está escrito lo que importa o se valora, es lo esencial. Pero hay algunas cosas que, que están como en el entorno y que dicen mucho, ¿sí?, de lo que está escrito. Similar, para que ustedes tengan un ejemplo, me estoy refiriendo a algo similar a lo que partí comentando al inicio de la primera parte, cuando dije, aquí hay algo especial. Este capítulo de la pedagogía, perdón, de la formación de catequistas, en este directorio tiene un peso distinto, tiene una mirada original a cómo se había visto antes. Entonces, yo, haciendo una lectura similar en este sentido, digo, sí, ganó mucho el tema de la formación de los catequistas con haber sido traído desde la última parte, donde estaba en el directorio anterior, y ser colocado en esta primera parte, la parte más fundamental de la catequesis en el proceso evangelizador de la Iglesia. Primera de las 3 partes que tiene este directorio. Sin embargo, siendo eso verdad, yo me preguntaba si el estar antes del capítulo 5, que va a hablar sobre la pedagogía de Dios, no le hizo perder cierta base
una base importante que habría sido bueno rescatar, precisamente para hablar de la formación de catequista. Y es que, como ustedes supongo verán en el capítulo siguiente, capítulo 5, con la pedagogía de Dios uno va descubriendo el modo sabio en que Dios fue preparando una historia de la salvación y le fue enseñando al pueblo de Israel y después a la iglesia su modo de actuar. A través de esta historia, él va actualizando ese diálogo amoroso que descubrimos en el primer capítulo entre Dios y el hombre, hombres, varones y mujeres, pueblo, ¿sí? Ese diálogo se manifestó Dios de tal manera que es posible evidenciar toda una pedagogía de Dios de la cual la iglesia pone atención, aprende y aplica lo que después se va a llamar una pedagogía de la fe. Creo yo que habría sido muy bueno también, por otra parte, junto con eso, lo que se ha ganado en trasladar el capítulo de la formación antes, como dije, si el capítulo 5 hubiese estado antes también de este capítulo 4, podríamos haber ganado en aprender cómo acompañó y formó Dios a quienes fueron a su vez formadores. Eso es una cosa que al leer la ubicación que tienen los capítulos, dije, pucha, sí, el capítulo 4 de ahora fue rescatado y se le dio más importancia, pero sin embargo quedó antes del 5, donde habla de la pedagogía de Dios, y ahí hay un vínculo muy fuerte, muy valioso, que yo las invito y los invito a tomar en cuenta para que cuando pasen el capítulo 5 y lo estudien, recuerden y traigan ideas de este capítulo 4 que estamos viendo nosotros, porque si ustedes quieren saber de pedagogía, perdón, si ustedes quieren saber de formación de catequista, es muy importante descubrir la pedagogía de Dios que va a venir en el capítulo 5, cómo Dios preparó a sus formadores, que vendrían siendo los grandes catequistas que hemos conocido a lo largo de la historia de la salvación. No vayan estudiando un capítulo y echándolo atrás, sino que vayan viendo los vínculos que hay entre ellos. Ustedes han visto ya 3 capítulos del directorio, este es el 4, y sepan unirlos para que no queden como capítulos cerrados y vamos a uno nuevo completamente. Cada capítulo enfrenta una temática que es por sí misma propia, pero que están vinculadas con todos los demás. Así que este es un comentario que yo quería hacerles a ustedes, que supieran hacer este vínculo y que eh, tengo la noción, tengo la sensación de que ustedes van a sacar mucho en provecho cuando una vez estudiado también el capítulo 5, vuelvan a releer este capítulo 4 a la luz de la pedagogía, a la luz de la pedagogía divina. Otro elemento que me llamó la atención de la lectura de este capítulo 4 de la formación de los catequistas es que hoy día, en el mundo de la pedagogía, eh, educar como concepto implica casi siempre asociar 2 términos. Porque en la educación vamos a decir, hay muchas definiciones, pero es una activación de los potenciales del ser humano a través de la acción de un agente externo, que es el educador. Entonces, la educación o se mira desde el punto de vista interno de cómo yo voy activando mis propias capacidades, esas potencialidades que están ahí, que medias dormidas y que los voy activando, o desde afuera, la acción de que alguien externo va activando en mí estas capacidades. Esas son como las 2 formas clásicas en las que se ha visto la educación. Pero en cualquiera de los 2 casos, aunque más en el segundo, se han visto al momento de hablar de educación 2 grandes conceptos que están siempre en interjuego: enseñar y aprender. Por eso, cuando se habla de educación,
generalmente se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque estas dos cosas van muy juntas, enseñanza-aprendizaje. De alguien que enseña y alguien que aprende. Pero si alguien enseña, es porque quiere que alguien aprenda. Entonces, en este interjuego entre estos dos conceptos de enseñar y aprender, quien tiene la mayor, diríamos, peso, la mayor importancia, es el aprender. Porque es lo que finalmente yo quiero, que alguien aprenda. Por eso yo estoy enseñando. Por eso que incluso este término, enseñanza-aprendizaje, que está vinculado con estos dos, hay algunos expertos que incluso piden que se ponga al revés, el proceso de aprendizaje-enseñanza. En este sentido, para subrayar todavía más que si yo estoy enseñando, lo que más me interesa es que el otro aprenda. Por eso que en este proceso educativo, un proceso que implica enseñanza-aprendizaje, el fondo, el fin, la meta más importante que hay que subrayar es propiamente el aprendizaje, no tanto la enseñanza. Entonces, siendo muy importante la enseñanza, no estoy diciendo que la enseñanza no tenga peso, sino que si hay enseñanza en vista a que alguien aprenda. Por eso es la importancia que hoy día se le da mucho más a subrayar, bueno, ¿y cómo aprende la persona? ¿Cómo hacemos que las personas aprendan? Bueno, todo esto lo digo porque hay un resabio y que no salga entre nosotros solamente, que no le vayan a contar a nadie fuera. Yo valoro mucho el directorio, me parece muy bueno y es un tremendo paso. Pero de forma crítica yo diría que está transversalmente más acentuando, aunque esto es histórico, no es culpa de este directorio, pero históricamente ha estado más acentuado el momento de la enseñanza más que en el aprendizaje. Y en este sentido, para que ustedes noten a lo que me refiero, si ustedes buscan a lo largo del directorio, ¿cuántas veces está el concepto enseñanza? Está 63 veces. 63 veces. En cambio, el concepto aprendizaje está solo 12 veces. Entonces, este concepto de enseñanza, de aprendizaje que debería ser a lo menos igualmente presente, ¿sí? Y que incluso debería estar más acentuado, cuantitativamente en el directorio aparece este repetido 63 veces y este solo 12 veces. Entonces hay que tener también mirada crítica a los documentos y tratar de entender y preguntar por qué está este desnivel. Creo que tenemos una acentuación, somos hijos, estamos heredando una acentuación todavía exagerada en quién habla y todavía nos falta crecer en la valoración de quien escucha para acentuar incluso más cómo hago para que esta persona que escucha la buena noticia se transforme, como dice al inicio, el proceso de formación, donde me interesa más, como decía, entender esta acción que estoy realizando, no como meterle cosas en la cabeza, cuando yo hago formación de catequista, sino que como toda formación, yo quiero la transformación profunda de la persona misma, de la o el catequista. Entonces, ahí hay otro elemento que yo quiero dejar eh, a consideración de ustedes. También en el tema del concepto de educación, yo creo que es necesario cuidar la forma como se entiende y se habla de educación, porque educación es el concepto más amplio. Entonces, creo que decir que, como dice en el número 132, que una de las tareas es de la formación, que tiene que cumplir un catequista es comunicar el Evangelio, acompañar y educar en la fe, es casi una redundancia, a menos que se diga que el modo de educar que hay que darle a los catequistas
es habilitarlos en la comunicación y en el acompañamiento, es decir, modalidades de la educación. Pero la educación me parece un concepto más amplio eh, que los dos anteriores. Lo mismo que cuando se habla de el número 135, la letra B, cuando se habla de iniciación, como tareas de la iniciación, de la educación y de la enseñanza. No me parece apropiado esa manera como se juegan con esos términos. Pero permítanme decir un par de cosas solamente que son también para revisar, pero mi opinión es muy positiva de este directorio. Y por eso aplaudo, y quiero resaltar eso que ya lo dije, pero quiero aplaudir y resaltar la noción de laboratorio, porque efectivamente nos falta tener una concepción de las instancias formativas que salgan de lo escolar o de lo academicista, podríamos decir, en el sentido de que hay un experto, lamentablemente alguien que tiene el micrófono como yo, ahora en este instante, y un grupo de personas que escuchan. O sea, ahora porque estamos virtualmente, pero esta misma lógica es la que uno ve en otros espacios, donde uno entra y se encuentra con un experto que está hablando, dando clases, y otros en silencio anotando, y eso es todo. Porque yo no estoy diciendo que no puedan haber momentos de esta manera, cuando hay que aprovechar que viene un experto y nos comenta de algún tema importante. El punto es que, como dijimos, uno de los criterios tiene que ser tal como aprendo, voy a enseñar. Entonces, así se va transmitiendo una lógica todavía muy escolarizada de hacer catequesis. Y cómo no, si a los catequistas les estamos dando una formación, si no escolarizada, al menos academicista, en muchos lados. Tal vez aquí en Bolivia no. Puede que sea la excepción. Pero lamentablemente yo he visto en varios lugares de mi país, muchos, donde hay una lógica más de este orden eh, verticalista, ¿ah? Del que sabe al que no sabe, como casi en algo así como clases. Y la catequesis, como ya dijimos, no puede tener ese formato. La formación de nuestros catequistas no puede tener ese formato tan simplista y que ya no resiste el adherirse a eso, ya está suficientemente criticado con argumentos para decir que no se puede seguir insistiendo en ese tipo de mirada a la formación de un servicio tan delicado como ser catequista. Por eso celebro, aplaudo y felicito a los autores de esta sección del directorio, porque esta noción de laboratorio es tremendamente eh, aguda, es muy buena, porque habla de equipos de catequistas que discuten, eh, digamos, dialogan o discuten bien en el buen sentido, discuten, intercambian material, hacen cosas prácticas, se analizan entre ellos mismos sin ningún problema. Eso es lo que por donde habría que avanzar, a, a generar instancias en que sin ningún problema haya crítica mutua y que no se sientan heridos, no se sientan molestos, porque aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo, ustedes y yo, y si ustedes son catequistas, yo también, yo critico lo que estás haciendo en esas cosas para ayudarte a ser mejor, y cuando me toque a mí, yo espero recibir críticas que me ayuden a ser mejor. Entonces, instancias así de prácticas, con diálogo, con, por ejemplo, ir a filmar a alguien, a un catequista, cómo está haciendo su catequesis, filmarlo con el permiso de él, y después exponerlo y mirar y hacer discusiones de lo que hizo. Ponerle pausa al video y entrar en diálogos grupales y seguir, y por qué lo hiciste. Ese tipo de experiencias son muy buenas. Insisto, pasando a otro punto, que la noción de acompañamiento es muy buena, que está ya desde el inicio. Si vamos a traer la pedagogía divina a nuestra forma de transmitir y de comunicar el Evangelio, no puede sino ser, para decir el capítulo 5, no puede ser sino en la misma manera como Dios lo hizo a lo largo de la historia. Entonces, si Él ha acompañado a su pueblo, si el gran modelo en una de sus facetas fue el Señor Jesús, en su camino a Emaús con los discípulos,
que fue el ejemplo sintetizado de lo que es el acompañamiento. Estar, preguntar, hacerse amigo en el camino, y a la luz de lo que van haciendo, de lo que van contestando estas personas, él ir haciendo las correcciones, iluminando, etc. Bueno, del mismo modo tenemos que hacerlo nosotros. La catequesis debe ser acompañamiento. Por eso es algo que valoro tremendamente que en el directorio hayan hablado de acompañamiento. Y un último, en el número 146, cuando habla de la importancia de que la formación que tengan los catequistas, sea por una parte, en los aspectos, propiamente los aspectos no solamente de la fe, o sea, aparte de tener una formación sólida en los aspectos bíblico-teológicos, con una síntesis adecuada a ello, ojalá por personas que no vayan a hacer solamente una teología en chico, sino que, perdón para los que no entienden este concepto, pero para los que sí puedan traducirlo, la transposición didáctica, que es muy necesaria para que a mí, si yo voy a formar a catequistas, no puedo darle, por ejemplo, una base cristológica como si yo el mismo curso y de la misma manera, los mismos contenidos, con el mismo enfoque, como si se los doy a un grupo seminarista. O como si de la misma manera como este mismo curso, yo se lo doy a estudiantes de teología en una facultad de teología. Estamos hablando de cristología, pero quienes den estos cursos, estos módulos, tienen que darlos entendiendo y haciéndole las modificaciones a este contenido en virtud de para qué lo va a ocupar la otra persona. En unos casos son seminaristas, en otros estudiantes de teología y acá son catequistas. No pueden tener la misma teología, el mismo modo, ¿sí? Porque lo van a ocupar en modos distintos. Entonces, en ese sentido, yo espero que haya una adecuación del contenido, en este caso, cristología, pero entiéndase, todas las asignaturas de orden, las áreas de tipo teológico que requiere un catequista, que se lo enseñan en vistas a el uso que va a hacer él, como catequista a su vez. Eso es la transposición didáctica aplicada en este caso a la catequesis. Pero por otro lado, con esto termino, antes que me corte Marcial la comunicación, es que las ciencias humanas también son muy importantes tener cierto conocimiento. Por eso, en ese sentido, importa que usted también tenga algún conocimiento de, por ejemplo, sociología religiosa, para que usted tenga, ¿por qué? Para que usted tenga conocimiento del contexto social, particularmente religioso, en el que yo estoy parado, donde estoy parado junto con mi catequizando. Saber, por ejemplo, cuál es el porcentaje de adhesión católica de mi país, cuántos son de otras religiones, cuántos se dicen no creyentes. Tener conocimiento de eso me ayuda a ubicarme mejor y ojalá tener conocimiento de los procesos que están ocurriendo aquí, en su lugar, en su ciudad, en su país. Permítame un ejemplo. En Chile hay un porcentaje que ha ido bajando ostensiblemente, de forma muy clara, el mundo católico. Hoy día estamos en torno al 45%. El grupo del mundo evangélico se ha mantenido ya en los últimos 20 años en torno al 15%, 17% por ahí. Las otras religiones siguen en niveles muy bajos, 2, 3%. Pero los que han aumentado fuertemente son el número no de ateos, no de agnósticos, que se mantienen en un nivel muy, muy bajo del 1 o 2%. Los que han aumentado tremendamente, del orden casi el 30% por ahí,
Es el número de aquellas personas que se dicen no forman parte de ninguna institución, ni de ninguna religión, nada. No, no responden a nada, no se sienten en adhesión a nada. Bueno, pero cuando usted le consulta a este grupo de personas sus creencias, más de la mitad creen en Dios. Casi el 50% ora al Señor. Y sobre un 70% cree que Jesucristo es Hijo de Dios. Pero ¿y cómo eso se explica? No son personas desinstitucionalizadas que no están en... Sí, son personas que no están en ninguna institución, pero no significa que sean ateos, no creyentes. Significa simplemente personas que no están en ninguna institución por diferentes razones, que no es el punto aquí explicar, pero a lo que quiero llegar es que ese conocimiento de mi entorno, este dato socio-religioso, me ayuda a mí a entender el contexto de donde estoy. Y si yo hago catequesis con adultos y salen personas que son medio reticentes y me dicen algo por el estilo, como que nos confían mucho en la iglesia y que por lo tanto no se anotan en el mundo de la iglesia católica, no significa que esa persona sea un ateo acérrimo, sino que forma parte de este grupo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso digo elementos de sociología de la religión, de psicología de la religiosidad. La psicología de la religiosidad nos ayuda, por ejemplo, contra los fundamentalismos, a la lectura al pie de la letra, y a creer que al pie de la letra se tiene que interpretar la Sagrada Escritura, que no es solamente un tema teológico, sino que hay de repente grados fuertes de inmadurez en la fe que llevan a creer de esa manera. La psicología de la religiosidad nos ayuda a diferenciar comportamientos que parecen ser religiosos de aquellos que no lo son. Nos entrega elementos para distinguir ciertas patologías, nos ayuda a dar criterios si cierto pensamiento religioso está de acuerdo a la edad de una persona. Por ejemplo, si alguien dice de que Dios tiene un hábito blanco y está en una casa grande y que vive en un jardín de muchos colores, de muchas flores, yo diría, ese es un pensamiento de un niño y se lo acepto. Mal estaría si un adulto dijera, pero ¿qué profesores o qué catequistas tuvo este niño para que pensara así? ¿Cómo se le ocurre? Dios es uno y tirino y hay que decirle, momento, ¿cómo un niño no va a poder pensar de esa manera con esos conceptos de Dios uno y tirino, 3 personas, un solo Dios? Es un niño, está bien que él piense de esa manera a Dios. Ahora, si usted me dice que es una persona de 30 años que piensa de esa manera, ya es preocupante, porque la psicología de la religiosidad entrega elementos en ese sentido. En fin, lo que quiero decir que las diferentes disciplinas, como nos dice el directorio, tienen que formar parte, algunas disciplinas tienen que formar parte del currículum o de estos elementos, de estas asignaturas, de estos módulos de formación de un catequista, sobre todo a medida que vas pasando de catequista de base a catequista más especializado, coordinador, y por cierto, a los que llegan a nivel de experto. No basta solamente una buena teología, pero por cierto que requieren tener una muy buena teología. Bueno, podría decir más cosas sobre este riquísimo capítulo 4, pero ya he hablado suficiente y ya Marcial me va a matar. Así que muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, estimado Javier. Podría decir minucioso, crítico y formativo, sus palabras, ¿no? Y esta metodología que ha utilizado presentarnos el capítulo y después animarnos a realizar esta lectura crítica y este sentido de unir este capítulo con los otros, tejer, ¿no? Entonces, muy agradecido, estimado Javier. También vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, pero también tenemos una pequeña participación de Padre Omar Osiris. Le escuchamos, Padre. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero precisar algunas cosas de este capítulo 4. En primer lugar,
en el numeral 136, cuando se habla de la dimensión de el ser y el ser con, saber ser con, ahí está la traducción un poco equivocada. Debe de traducirse por saber estar con, no saber ser con, sino saber estar con. Y como ya lo ha mencionado Javier, pues esta dimensión se centra en el aspecto relacional de la persona. En este numeral 136 se habla, dice, esta dimensión hoy ha disminuido su fuerza también por la aceptación del saber ser con. No, toda esa frase está equivocada. Al contrario, esta dimensión del saber se ha enriquecido con la dimensión del saber estar con. Y en los otros numerales donde ustedes encuentren saber ser con, deben de traducirlo por saber estar con. Entonces, esa es una precisión del lenguaje que sí quería hacerles. Un segundo elemento es el de los estilos, que ya insistía Javier. Este directorio parte del nuevo paradigma de catequesis, donde se insiste en la iniciación a la vida cristiana. Entonces, esto plantea una interrogante, un reto para la formación del catequista. Si nosotros queremos catequistas que formen para iniciar a otros en la fe, pues el mismo catequista tiene que vivir fe o viceversa. Entonces hay que hacer todo un replanteamiento de los procesos formativos de los catequistas para que entonces sean formados en el estilo de iniciación. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en América Latina hemos insistido en el documento de la alegría de iniciar discípulos y misioneros en el cambio de época en este aspecto. El catequista formado bajo el estilo de iniciación. Él primero debe de vivir un proceso de iniciación que parta con el querigma y vaya desarrollando todas las etapas del proceso de formación de discípulos misioneros que nos plantea Aparecida. En esta misma línea, por ejemplo, la congregación para el clero, ya lo decía Javier al hablar sobre la formación de los seminaristas y de los futuros sacerdotes, la congregación para el clero hace 2 años promulgó la nueva Ratio Studiorum, que es el documento que anima la formación de los sacerdotes. Bueno, en este documento ha sido planteado ya desde esta perspectiva de iniciar en la vida cristiana y, por ejemplo, en la formación de los sacerdotes, el primer año, lo que es el curso introductorio, el propedéutico, ahí se da toda la formación en la línea del querigma. La etapa de la filosofía es el discipulado. La etapa de la teología es integración a la comunidad y preparación a la misión, etcétera. Entonces, ya también la formación sacerdotal está siendo vista desde este nuevo paradigma de la iniciación a la vida cristiana. Entonces, ahí hay que hacer una revisión de verdad profunda de nuestros itinerarios formativos en cada una de las diócesis. Y esto mismo plantea para América Latina, y en este caso para el CELAM, un reto: ofrecer una guía para la formación de los catequistas de toda Latinoamérica. En el caso, solo por citar, en el caso de México existe una guía para la formación de los catequistas de México desde hace varios años, pero el CELAM, el departamento o el área de catequesis, tendría que hacer una propuesta formativa a partir de las intuiciones de este nuevo directorio. Y entonces volvemos a un tema que habíamos mencionado la vez anterior. Hay que replantear el manual de formación que había para los seminarios y quizá también plantearnos el reto de hacer algunos manuales de formación para catequistas a nivel de toda Latinoamérica. Otro elemento, el último elemento, es el del lenguaje entre interlocutores y catequizandos. Javier ha insistido en el tema de los catequizandos.
nosotros ya desde hace varios años hemos insistido en el tema de los interlocutores en la catequesis, precisamente resaltando este aspecto de diálogo. Javier insistía en que hay que cambiar la perspectiva, más que fijarnos en la enseñanza, tenemos que fijarnos en el aprendizaje. Y bueno, eso solamente es posible cuando también yo cambio la perspectiva de la persona a la que me dirijo. Si solo lo veo como un destinatario o lo veo también como un interlocutor, con alguien, como alguien con el que establezco un diálogo y en el que nos vamos enriqueciendo los dos. Entonces hay que ir también haciendo ese paso de hablar de catequizandos o destinatarios de la catequesis a hablar de interlocutores en la catequesis. Esas serían las precisiones que yo quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias, Padre. Ya tenemos muchas tareas y ha dado también al CELAM, Padre. Y sería interesante, ¿no? Todos hablar el mismo lenguaje. ¿Ah? Y ahí el Magíster Javier y Padre Osiris nos pueden ayudar en las respuestas. Comenzamos. Rafael, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Muy bien. Javier, un gran saludo desde Venezuela. Realmente muy buena disertación. Ya inclusive te estuve siguiendo a ti también y al padre Omar en la disertación que tuvieron sobre la exposición que hizo el padre Omar del directorio, del esquema del directorio. Muy bueno también esa disertación. Bueno, yo apunto hacia lo de la enseñanza y el aprendizaje. Creo que cuando nosotros utilizamos la metodología prevista dentro de lo que es nuestra iglesia, del método antropológico, ver, juzgar y actuar, realmente nosotros ya estamos entrando un poco más en la vivencialidad del evento catequético. Y allí justamente se parte de una realidad que se ilumina con la palabra y se establece un compromiso. Creo realmente que en la medida que nosotros le demos más vivencialidad a nuestros encuentros, lógicamente se hace más proclive el aprendizaje, que no sea solamente la parte cognitiva, sino que toque el resto de los elementos. Creo que deberíamos entonces enfocarnos hacia eso. ¿Está previsto realmente algún momento establecer ese método a nivel global, por ejemplo, Latinoamérica? Muchas gracias, Rafael. Vamos a escuchar ahora a Mariela. Por favor, le escuchamos. Bueno, perdón. Yo quería nada más una pregunta y agregar algo. La pregunta es, se habla en las dimensiones de formación del catequista, el ser, el saber ser, el saber estar con en vez de ser con, y el saber hacer. Yo pregunto, porque en este mismo documento que mencionó el padre Omar, la alegría de iniciar discípulos misioneros, se habla de formar catequista en el ser, el saber hacer y el saber convivir. Este saber estar con sería el saber convivir. Esa es la pregunta, que creo que sé la respuesta. Y lo otro es, además de introducir el tema de la formación en catequesis en la formación en los seminarios, yo creo que también, con todo respeto, actualizar a los sacerdotes y a los diáconos en esto, porque hay muchos sacerdotes todavía que las catequesis son para sacramentos y entre más niños, más jóvenes, más personas hagan sus sacramentos, sigue siendo objetivo recibir el sacramento y sabemos que vamos buscando transformar vidas, ¿no? Transformar a las personas que crean en un Jesús y lo vivan, ¿no? Eso es todo. Gracias. Le escuchamos, Jenny. Le escuchamos, Jenny. Ok. Buenas tardes. Me llamó mucho la atención lo que dijo el hermano, de que somos un laboratorio, los catequistas y los sacerdotes,
somos un laboratorio de formación permanente. Es cierto, los catequistas debemos de tener un encuentro, una reunión semanal o quincenal para que ese laboratorio de formación permanente pueda dar frutos. No podemos trabajar en forma aislada. Debemos, al contrario, debemos de compartir nuestra experiencia, como lo decía el hermano, qué te sirvió a ti, qué no te sirvió y cómo podemos enriquecer para que la catequesis sea nutrida y dé bastante fruto dentro de la parroquia. Solamente quería reforzar eso y que de verdad esta palabra me llamó mucho la atención. Ser un laboratorio de formación permanente. Nunca me había imaginado que esa palabra pudiera tratarse o trabajarse dentro de esta área. Era eso que quería reforzar. Gracias, Jenny. Julio Daniel, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Arbaez, ingeniero claretiano desde Panamá. El énfasis que se hace en este nuevo directorio respecto a la formación para adultos me hace mucho replantearme el tema de esta formación, porque la mayoría de nuestros catequistas están formados para la catequesis de niños y el mismo catequista no está formado desde su aspecto como adulto. Creo que la ciencia que mira esto se llama andragogía. Creo que aquí hay un espacio en el cual hay que crecer bastante. Cómo formarse para formar adultos, que no es igual que para un niño. Lo otro es la pregunta de cuando el formador, el catequista, es parte de un movimiento. Muchos movimientos hacen este trabajo de formar en la fe. Neocatecumenado, Cursillo de Cristiandad y otros. ¿Esto se entiende como catequesis para adultos o son procesos diferentes? Muchas gracias. Podemos pasar a las respuestas, estimado Javier, y Padre Omar, si también nos puede colaborar con algunas respuestas. Si quieres, Padre Omar, parto diciendo algunas cosas globales. Respecto a lo que decía la primera pregunta, yo creo que no hay ningún método que deba ser señalado como el método oficial para la catequesis, salvaguardando ciertos criterios que ya vienen dentro del directorio, como dicen, por ejemplo, la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre. Cualquier método que logre cuidar estos principios tiene cabida dentro del ejercicio amplio y complejo que tiene educar la fe de una persona. Hay algunos modelos metodológicos que son bastante acotados y que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de ciertos instrumentos, otros con ciertas estrategias didácticas, que el catequista ojalá sepa a lo largo de su formación permanente irla juntando como un maletín de un experto, como del médico o de este hombre que arregla las cañerías, ¿sí? Que saca martillos, desatornilladores, llaves de distinto tamaño, tornillos, etc. Y un sinfín de otras herramientas. Así tienen que ser las estrategias didácticas, los enfoques, en manos de catequistas hábiles, en manos de catequistas competentes. ¿Y dónde está esa competencia? En que saben aplicar, en vistas al aprendizaje que quieren lograr con sus interlocutores, aquella herramienta que sea más pertinente. En este caso, aquella estrategia didáctica, aquel uso de tal o cual material didáctico, etc. Por lo tanto, no hay ningún modelo que logre tener todavía una amplitud tan grande, y no creo que exista nunca, como para poder decir, este es el método. Porque el método al final es simplemente un instrumento y es una concreción de ciertas opciones previas. Y aquí esas opciones previas aparecen dentro de los criterios. Y si quiere usted más allá del tema pedagógico, tiene que ir más atrás en los capítulos para hablar de los grandes principios y sobre todo la identidad que tiene la catequesis. Así que como respuesta sería no, por mucho bien que trae este modelo del ver, juzgar, actuar,
revisar y celebrar, como dijo, que viene de la Acción Católica y tuvo un gran impulso con la Cuarta Conferencia en Santo Domingo, el año 92, etcétera, siendo muy valioso, hay muchos elementos que se pueden utilizar en la catequesis. Ya quizás el padre Omar podrá profundizar más, pero entiendo que está en plena coherencia el saber convivir con el saber estar con, porque habla de esta dimensión relacional del individuo que hasta entonces era traducido en términos demasiado individuales y cerrados sobre sí mismo, cuando una característica que tenemos nosotros, los seres humanos, varones y mujeres, todos por igual, es nuestra capacidad de relacionarnos, particularmente donde se nota en nuestra capacidad de vincularnos con Dios y a partir de ahí vincularnos con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con el entorno, ¿sí? Entonces, el saber estar con particularmente acentúa esta habilidad de poder hacer comunidad con otros, desde estar con uno otro solo a formar parte de toda la sociedad humana. Entonces, ahí hay una vinculación que yo creo que es directa. Otro decía que es necesario que los presbíteros también se formen. Por cierto, es lo que dice el directorio. Formación inicial, formación permanente, porque esto es de toda la vida, en todas las áreas. De modo que nadie, como decía, nadie puede titularse de maduro y nadie puede titularse tampoco de yo no necesito aprender nada más. La vida es un constante aprendizaje, de modo que también la catequesis es un ejemplo de aquello, y uno necesita constantemente estar en aprendizaje. Y por lo tanto, un presbítero que tuvo espero yo, una muy buena formación en el seminario, y a lo largo de los años, por ejemplo, si ha tenido el regalo de ser párroco, y ha logrado acompañar a su equipo de catequistas, y ha ido aprendiendo, ha ido a cursos, ha invitado a expertos para que les expliquen a ellos, les den cursos, o ha participado con su catequista de cursos del decanato, o de la zona, o de la diócesis. Hoy día también requiere formación con este nuevo directorio, y mañana cuando vengan otras reflexiones, o otros lineamientos desde el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, una nueva exhortación apostólica del Papa, una nueva encíclica, un nuevo documento, como habla el padre Omar, del CELAM, a nivel de la conferencia episcopal o algún material de la Comisión Nacional de Catequesis, en fin. Esto es una tarea constante y en particular, y yo esto lo recuerdo que alguien por ahí recordaba que habíamos conversado con el padre Omar, me recuerdo con mucha claridad que en esa conversación que tuvimos, él dijo públicamente algo que dice el directorio, que con la importancia que tienen los itinerarios catequísticos, estos no pueden seguir siendo entendidos como en vistas a un sacramento y se acabó. Los sacramentos son parte importantes de los itinerarios que tienen que ver, por ejemplo, con la iniciación a la vida eucarística. Son momentos culmen, pero no final, no van a la celebración todo el itinerario. Porque si usted no mira así, celebrado el sacramento, ¿para qué seguimos? Si ya lo celebré y nos vamos. Distinto es que usted haga una iniciación a la vía eucarística donde se intenta desarrollar la dimensión eucarística de la vida en los niños o en los jóvenes, para entender que esas dimensiones están presentes en la vida cotidiana de un cristiano, que tiene su momento culmen en la celebración de la Eucaristía, pero después viene toda una etapa mistagógica, y después va a venir todo un periodo en que eso se va madurando en la vida comunitaria normal o cotidiana de la comunidad cristiana. Entonces, es jibarizar la concepción de la catequesis si la seguimos encerrando o limitando a la celebración de un sacramento. Le hacemos mucho mal a la catequesis en ese sentido y a la iglesia también, porque una vez celebrado los sacramentos se cumplió la meta, supuestamente, y no hay participación, no hay compromiso por seguir formando parte de la iglesia, ni menos de la misión.
la otra persona decía que la importancia de los laboratorios de la formación de catequistas en forma permanente. Sí, ya lo recalqué suficiente, creo. Es la importancia de hacer comunidad, una comunidad de aprendizaje. En este caso de catequistas. En algunas universidades, en algunos colegios se reúnen en grupos los especialistas de un área y van comunitariamente aprendiendo, ensayando, enseñándose mutuamente, yendo a estudiar. Aquí en este caso es la misma lógica de hermanos que hacen el mismo caminar en conjunto, para enriquecerse mutuamente, porque no hay yo creo, o avisen ustedes, dónde está ese supercatequista o la supercatequista que no necesita a nadie más y lo puede hacer solo o sola, sin ayuda de nadie. Lamentablemente hay muchos que se creen de esa manera y rompen la unidad de esa comunión que debería existir en toda comunidad cristiana y particularmente entre los catequistas. Y cierto, como decía la última intervención, la andragogía es todo un reto, porque el modo como aprende un adulto es muy original, por su psicología, por el contexto en el que está, por el tipo de relaciones. ¿Ven? Nuevamente aparece el tema relacional como algo que incide en el individuo, y en este caso no le puedo enseñar igual como si fuera un joven a un adulto que, por ejemplo, es padre de familia, alguien que ya está trabajando, alguien que tiene ciertas preocupaciones en su vida y que son propias de ser un adulto. Son ciertos temas que tienen que salir y formar parte de la catequesis si es que de verdad esta catequesis está respondiendo a ese criterio que hace encontrar a Dios en las experiencias cotidianas de estas personas. Y estas personas son trabajadores, son padres de familia, son vecinos de otras personas, son miembros activos de una comunidad donde interesan las situaciones políticas, económicas, sociales. Por eso hay que hablar de estos temas en esta perspectiva, tal como lo marca la enseñanza social de la Iglesia, porque nosotros no tenemos frente a nosotros seres que viven así como en el aire, asépticos, donde las decisiones políticas, las situaciones económicas que viven en nuestro país no los tocan. No es cierto, eso es alguien artificial, alguien que no existe. Estos adultos que tengo aquí enfrente tienen ciertas situaciones muy concretas que son de repente quemantes para su vida y que los determinan profundamente, y voy a hacer que la catequesis no hable con esas experiencias. Si ahí mismo puede posiblemente estar hablando fuertemente el Señor a estas personas. Entonces, raro sería si yo intentara hacer entonces una catequesis que no tuviera en cuenta eso. Y ciertamente, faltan catequistas que los formemos en esa sintonía, con esa perspectiva. Y finalmente, si que alguien es parte de un movimiento, más adelante en el directorio dice, se aplaude. Qué bueno que hayan los movimientos porque atraen matices, ángulos de la fe cristiana muy buenos, pero tienen que cumplir siempre con un principio: favorecer la comunión eclesial. Movimiento que anda solo, mal signo, porque son aportes del Espíritu Santo a ciertas comunidades para que enriquezcan la comunidad cristiana, no para vivir en separado. Padre Omar, por favor. No, nada que agregar, nada que agregar. Excelente, Javier. Excelente. A nombre de todos los que estamos presentes, te agradecemos, te deseamos todo lo mejor en este trabajo que estás desarrollando en la universidad allá en Chile, y que también nos apoyes, y nosotros también vamos a estar apoyándote en la oración de todos los catequistas. Muchas gracias, estimado Javier. No, muchas gracias a ti, Marcial. Y vuelvo a felicitarte para cerrar esto, porque lo que están, o sea, para cerrar mis palabras, porque lo que están haciendo todos ustedes, Marcial y tu equipo coordinando, pero ustedes, catequistas, varones y mujeres de Bolivia, y tantos otros hermanos que me estoy dando cuenta de otros países que se unen también, es un tremendo signo de interés de esto mismo que estamos diciendo, de una conciencia de que es importante formarse
porque quieren hacer bien su servicio. Por amor al Señor Jesús, ustedes quieren hacer un mejor servicio para ponerse en mejor disposición para los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a quienes ustedes están acompañando. Son para mí un gran signo, así que los felicito y les doy un fuerte abrazo desde acá de Santiago, de Chile, y por favor cuenten conmigo también, su hermano Javier. Gracias y prepárense con la lectura y así vamos comprendiendo mejor. Ya estamos ingresando a la segunda parte. Ya hemos llevado 4 capítulos. Les vamos a pasar el material, pero les vuelvo a repetir, todo el material que tenemos está en la plataforma. Muchas gracias, saludos en casa, sobre todo cuídense y estemos unidos en la oración. Muchas gracias, hasta luego.